Bueno, pues ya lo ven ustedes, hoy nos ha tocado salir a provincia y ya, como siempre pasa en estas temporadas, en el arranque de las temporadas de historietas de Segovia, hay que pasar frío. Venimos abrigados y tengo aquí... ¿Pero qué haces aquí, Eduardo? Tengo aquí a nuestros historieters preguntándose qué hace aquí un tipo como tú, con un libro como este, en mitad, no voy a decir de la nada, pero aquí a las puertas de Sotosalvos. Sotosalvos, uno de los pueblos más bonitos de Segovia, uno de los pueblos más bonitos que uno puede encontrar en esta Castilla maravillosa, ¿no? Y como bien ponen en el cartel, tierra del arcipreste de Hita, puesto que en su libro de Buen Amor reiteradas veces pasa por Sotosalvos, ¿no? Camino de Caballar, camino de el señorío del obispo de Segovia. Sí, pero este no es el libro del Buen Amor. No, este no es el libro del Buen Amor, este es un libro de una colección diplomática que hicimos con un proyecto de investigación, con un premio de la extinta ya Caja de Ahorros de Segovia, en torno al Archivo Diocesano de Segovia, trabajando con su documentación medieval, donde vivía, por cierto, este amigo nuestro que protagoniza el programa de hoy, ¿no? Claro, le iba a decir yo a nuestros amigos que precisamente íbamos a hablar de Ricardo el pintor, pero el pintor tiene buena obra. Pintor de la pintura de la brocha gorda. O sea, que no había dejado esta valla, vamos, niquelada. Ricardo era de aquí, No lo sabemos, probablemente de la tierra de aquí. Ricardo es uno de los confirmantes de un documento muy singular del que vamos a hablar para conocer un poquito la tierra de Segovia hace casi 900 años. Bueno, nuestra historieta de Segovia de hoy va a partir de este señor que les vamos a mostrar y vamos a hablar de él. No es que sea el principal protagonista, pero de él nos va a llevar a historietas, como siempre, muy interesantes. ¿Tenemos que entrar al pueblo? Hombre, ¿para qué hemos venido si no? Para la iglesia, por lo menos, ¿o qué? Precioso Sotosalvos. Sotosalvos, vamos a disfrutar. Cuidado, está esto como para caminar, ¿eh? Ya te digo yo, menuda locura. Entrando prácticamente en el límite ya, entramos en el pueblo. Me tienes que contar por qué, porque me has apuntado lo de Sotosalvos, de este señor que firmó un documento que constaba en el documento, que nos explica. El documento es un documento del año 1137, es una donación del primer obispo que tuvo Segovia, que fue Pedro de Agen, un francés, aquitano yo creo, que lo que hace en el documento es donar una parte de este territorio, no exactamente Sotosalvos, pero sí cerca, que linda con Sotosalvos, Collado Hermoso, Colado Fermoso, como dicen entonces, y que tira hacia allá, tira hacia pues Turégano, Beganzones, Caballar, toda esta zona, pues entrega a entendemos un castellano, porque decir un caballero castellano en 1137, no sé, podría ser un caballero castellano, que se llama Munio Vela. Munio Vela. Munio Vela, o sea, Muño Vela, como Muñoveros, ¿no? Probablemente el origen de Muñoveros en su nombre, a toponime, tenga que ver en este documento con este tipo. Entonces, en el documento lo que hace es donar una parte de ese territorio a este tipo para que venga con sus gentes y decida establecerlos allí. Es decir, ha recibido tierras por parte de los reyes de Castilla, en este caso Alfonso VII, perdón, y lo que le entrega esas tierras es para que las repueble, para que traiga gente, traiga vecinos, les aplique el derecho que establece el Foro de Segovia y sobre todo que paguen, por eso estamos aquí, como pagan los vecinos de Sotosalvos las décimas, es decir, el diezmo de lo que producen al cabildo y sobre todo al señor obispo de Segovia. Bueno, finalmente, y lo hemos contado muchas veces, es el objetivo de esa donación de terrenos, que haya pobladores, claro, que aumente la población y luego que eso sea rentable. Es que si no, ¿qué sentido tiene? Vamos, estamos hablando a principios del siglo XII. Acaba de ser conquistada Toledo y hay que rellenar esas tierras de gentes para que en la vida cotidiana, las gentes viviendo en las tierras de Segovia, establezcan no solo un sistema de cobro y recaudación de impuestos, sino una sociedad permanente que prevalezca cualquier tipo de intento por parte de los andalusíes de recuperar estos terrenos, ¿no? Por tanto, es muy importante que se asienten aquí. Bueno, se habla de señorío. Cuando te dan una donación de terreno como ese, te convierte en señor. Pero bueno, claro, un señor sin gentes no tiene ningún sentido. Es que todo esto, la repoblación la dirige el rey y todos son tierras de realengo. Entonces los reyes lo que van haciendo es entregar determinadas tierras, las entregan a determinados señores. ¿Para
para que se aseguren de que se repuebla aquello, de que se mantiene ese tipo de vasallaje o de relación de dependencia respecto al monarca y al señor al que le han entregado la tierra, y que generen la economía suficiente como para estabilizar la población. Por eso aquí lo que se hace es dotar al obispo de Segovia de unos terrenos para que pueda sustentar él sus necesidades. Entre esos pueblos están, pues evidentemente, hemos dicho Collado Hermoso, Sotosalvos, Caballar, Turégano, Beganzones, y esto sigue hasta Fuentidueña. En el lateral va cogiéndote todo ese carril que va hacia la frontera casi con Palencia, Valladolid, todo para arriba, y eso es el señorío del obispo de Segovia, que no es muy grande, pero es muy importante porque separa los grandes concejos segovianos. Estamos situándonos en el siglo XII, hablamos. 1137 es este documento, del siglo XII. el Ricardo, el pintor del siglo XII. Bueno, sigo intrigado, aunque luego nos lo contarás, qué pinta un pintor de brocha gorda, verdad, sí, con ¿no? todos mis respetos, que son muy importantes para todos, pero un documento como, allí, ¿no? como este. Pero lo vamos a ver después. Hemos hablado de la iglesia, del obispo, de la diócesis de Segovia. Pone iglesia románica. Menuda iglesia románica en Sí. Sotosalvos. Vamos a ver una Vamos a iglesia conocerla. increíble, porque es que Segovia mola muchísimo, está llena de tesoros, y Sotosalvos es un pueblo maravilloso con una iglesia espectacular. Un rincón para parar, cerquita de la Nacional 110. Nosotros hemos venido andando, pero vamos, en cualquier momento acérquense. Vámonos. Nosotros se lo enseñamos como aperitivo. Vamos a ello. Venga, vámonos por allá, majo. A la iglesia. Oye, bien, eso era un imperdible. ¿Se te ha caído? Sí, pero no quiero contarte de dónde. Bueno, qué mejor símbolo, ¿eh? Como muchos pueblos que hemos recorrido, ¿verdad? O Este símbolo Pedraza, de la te acuerdas en plaza. Pedraza, con los robles, las encinas, ¿no? Incluso el famoso árbol de Guernica, ¿no? Esa idea de tener un árbol maestro en torno al cual reunirse los vecinos para gobernar sus No casas. sé si ¿no? estaría aquí en el siglo XII. Probablemente no. No es tan- Pero no es tan antiguo. tela. No es tan antiguo, pero tiene muchos años. Oye, no sé si es sacarlo de contexto o no, pero me gustaría que nos explicaras de qué manera se hacían esas donaciones, porque regalo en sí no era. el Podemos concepto- decir ahora, sacándolo como te decía de contexto, que le regalaron la tierra al obispo, por cierto, francés. Sí, francés Pedro de ¿Por qué Agen. francés? Bueno, verás, porque el arzobispo de Toledo, lo que era Bernardo de Sedirac, este señor fue puesto como arzobispo precisamente por Raimundo de Borgoña, que era el padre de Alfonso VII, rey de León y Castilla, que es quien realiza y organiza toda esta serie de donaciones que van a conformar el señorío eclesiástico del obispo de Segovia. Bien, pues este tipo lo que hace, como es el francés, es el aquitano, pues empieza a nombrar franceses para todos los obispados cercanos, que son nuevos, de nueva formación, el de Segovia, el de Ávila, el de Palencia, el de Osma, el de Zamora, incluso el de Valencia, fíjate, son ocupados por obispos de origen francés, ¿no? Entonces, evidentemente, la idea de la donación, del regalo, claro, es que no es... No es un regalo, ¿no? No es toma esta tierra y quédatela. Y haz lo que quieras con ella. Claro, no es esta tierra te la doy primero, para, como hemos dicho antes, para estabilizar el obispado. Es decir, que el obispado tenga unos recursos económicos propios y que pueda subsistir y desarrollar y estabilizar y generar una sociedad asociada a un territorio. Claro, que es lo que me decías antes, pero había que rentabilizarlo, efectivamente, trayendo gente. Es que si no traes gente, ¿qué vas a hacer? Porque siempre decimos lo mismo. Tú llegas en un proceso de conquista, tú tomas una ciudad, ganas una batalla y luego ¿qué? Tienes que traer gente para que ocupe aquello. Porque lo que vas a hacer es echar a tomar por saco de aquí a todos aquellos que no son tus correligionarios, ¿no? Vale, entonces sería correcto decir que es una donación con un compromiso, con unas condiciones. Correcto, esas condiciones son las que aparecen en el documento. Es decir, lo que hace en este caso Pedro de Agen, donando un trocito de tierra a Muñovera, lo que le obliga es a respetar el fuero de Segovia, que el fuero de Segovia es la norma que reconoce el rey para poder ocupar estas tierras, y son las normas que los vecinos deben aceptar para trabajar, vivir y sobre todo pechar, pagar impuestos según se pagan en estas tierras. Bueno, y también me surge otra duda, que a lo mejor a nuestros historiadores les pasa igual. ¿Cómo se enteraba la gente de que aquí había un terreno que se podía venir a por él, a repoblar, a vivir aquí? Claro, no estamos hablando de que hubiera medios de comunicación. No, Entonces, pero ¿sabes qué pasa? Y te iba a decir, el boca a oreja. No, el boca a oreja no. Lo que ocurría es que estos señores, estos obispos,
obispos, era una cadena de conocimiento. Entonces, en las zonas del norte de León, del norte de Castilla, en las zonas de lo que hoy es Cantabria, lo que es Asturias, lo que es Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, pues en esas zonas ya las relaciones estaban más cerradas. Había un excedente de población, que además las condiciones de vida, las relaciones personales eran bastante más complejas, más próximas a lo que entendemos como feudalismo, ¿no? Entonces, vivir en la frontera era mucho más libre, porque venías aquí y aquí ya se había establecido un siglo antes en Sepúlveda el modelo de concejo, es decir, de concilium para gobernar los propios habitantes las tierras que pudieran controlar. Entonces te venías a una zona de frontera donde podías vivir tranquilamente, bueno, tranquilamente, donde podías vivir no tranquilamente, pero sí libremente y ser dueño de la tierra, y participar en el proceso y en el gobierno de aquellas, que es lo que estamos viendo en estos árboles, ¿no? Bueno, ¿y cómo te haces dueño de esa tierra? ¿Cómo te adjudican esa tierra? Bueno, pues Es así, hablo otra vez de los regalos, utilizo la palabra, no un llegabas aquí y te documento, lo daban. hay un documento en el cual se procede, por lo que es un acto jurídico, ¿no? Un acto jurídico de donación, se establece un documento, se establece unas condiciones, quién lo dona, a quién lo dona, en qué condiciones y cuál es el marco jurídico, que es el documento del que estamos hablando, donde Ricardo el Pintor sirvió como, que de eso lo haremos después, ¿no? Pero básicamente eso es un contrato, es que este documento es un contrato de donación de la tierra. A veces lo que hacían era no entregar la tierra en posesión, sino el usufructo y la explotación económica, que eso se llamaba régimen prestimonial. Una parte de Segovia, de las tierras de Segovia, de la campiña entre Valladolid y Segovia, se explota de esta manera, con régimen prestimonial, ¿no? El régimen de ocupación a cambio de una serie de pechos, una serie de obligaciones y de pagos en función de la producción que consigas. Les recuerdo que estamos en el siglo XII. 1137. 1137. ¿Estaría ya esta iglesia tal y como la vemos? No, desde luego. Bueno, es que nada más que la veas que tiene una serie de fases. De todas maneras, antes de hablar de la iglesia, ¿por qué no nos acercamos a ella y hablamos desde su atrio, ¿no? Sí, porque es espectacular, ¿eh? Una pasada, una pasada. Vengan con nosotros, nos vamos para ahí. Lo que más me gusta son los canecillos, ¿no? Esto me recuerda a dónde estuvimos. En Fuentidueña, San Martín. Está San Miguel. Bueno, Eduardo, entonces hemos dicho que estamos hablando del siglo XII, 1137 el documento, sí. La iglesia, me decías antes, no estaría construida. Bueno, es que tú piensas que en el inicio. Es que tú piensas que la donación de Sotosalvos al obispo de Segovia para formar parte de la constitución del señorío eclesiástico del obispo de Pedro de Argenes del año 1116, según la documentación. 20 años. Apenas 20 años de cuando se producen estas donaciones de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, esta iglesia probablemente estuviese en fase de construcción, ¿no? Es más que probable que el núcleo original de la iglesia, la parte central, fuese una pequeña capilla, no capilla, sino una pequeña iglesia, una especie de una ermita, donde pudieran tener servicios religiosos las personas que se iban asentando en Sotosalvos, dentro del señorío del obispo. O sea que a partir de ese núcleo central, que posiblemente estuviera en fase de construcción, se han ido las diferentes fases ampliando todo esto. Evidentemente, claro. Este atrio magnífico que están viendo ustedes aquí. En función de la riqueza del territorio, porque Sotosalvos estamos viendo el pueblo es maravilloso, ¿no? Pero es chiquitín. Uno puede pensar en el siglo XII, pues era un pueblo grande. Pues mira, pues no, era un pueblo chiquitín también en el siglo XII. Pero es que Sotosalvos no solo es esto, Sotosalvos llegaba hasta la base de la sierra y hasta el límite de la sierra de Guadarrama en la parte alta, ¿no? Guadarrama, Somosierra, diría yo castellano, ¿no? Entonces, la idea de este periodo de tierra, este proceso de tierra tremendo de gestión y de control, no solo de las personas que pasan, de la gestión económica que se hace, hay una riqueza inmensa en este pueblo y se demuestra en esta iglesia. Esta iglesia es magnífica, es decir, las diferentes fases de producción tienen que ver con los procesos de enriquecimiento o de generación de riqueza de este territorio, de este concejo, por decirlo así, ¿no? Bueno, pero ese crecimiento, esa riqueza, aparte de documentos como esto, cuando viene la repoblación, cuando vienen pobladores, cuando van soltando su dinero, lógicamente, y cuando hay una actividad. Claro, es que la actividad económica es la que sustenta y fomenta todo, ¿no? Gracias a la actividad económica se asienta la gente, se generan impuestos y con los excedentes
que esos impuestos excedentes agrícolas también sirven para alimentar al obispo, esos excedentes también van a servir ¿para qué? Para construir este tipo de iglesias. Esta iglesia probablemente, el atrio, que es lo que estamos viendo aquí, el atrio sea posterior, probablemente el atrio sea del siglo XIII, diría yo, incluso más adelante. Y te voy a decir por qué. Porque el atrio en las iglesias segovianas, y sobre todo abulenses y segovianas, en las iglesias románicas, nos hablan de un concejo. Es decir, si hay un atrio en la iglesia, es un lugar de reunión para que los vecinos de esta colación o de este espacio se reúnan para tomar sus decisiones, que sea un lugar común de la iglesia. Entonces, Sotosalvos no tenía concejo, Sotosalvos formaba parte del señorío del obispo de Segovia, pero a partir del reinado de Alfonso X de Castilla y León, Alfonso X obliga a todos los lugares a tener un fuero. Es algo así como un lugar de reunión, que nos hacía falta un lugar de reunión, ya lo tenemos aquí. Claro. Y la reunión, es decir, no un lugar de reunión, un lugar de decisiones políticas. Entonces, a partir de ahí, obviamente, lo que estamos hablando, aparece el atrio. El atrio aparece después de que se cree el Foro Real durante el reinado de Alfonso X. Un atrio que está lleno de detalles, y ustedes recordarán de temporadas anteriores que hemos recorrido algunos. Recordábamos antes el de Fuentidueña, los canecillos, con los canecillos, que aquí hay unos detalles espectaculares. Espectacular, es increíble, ¿no? Es decir, cómo se utiliza esta reproducción de los testeros de las vigas, que son la fase de los canecillos, para decorarlos. Entendemos que cuando los edificios eran de madera, esas cabezas de vigas se tallaban para quedar pues decoradas y todo, para enlucir el edificio. Y luego ya cuando los edificios se hacen de piedra, este tipo de caliza, se hace esta verdadera maravilla. Fíjate una cosa, que el arco, que tiene esta forma en zigzag de decoración en las arquivoltas, el arco no tiene taqueado taqueado, ¿no? San Millán, lo recuerdan. Todavía no se ha construido San Millán cuando se está construyendo esto, por tanto, no hay esa influencia tan importante que trae el rey Alfonso I batallador. Oye, he visto algún detalle que quizá nos diga también de los procesos de construcción, nos hable de ello y de por qué algunas de las figuras que aparecen. En uno de los capiteles he visto a los Reyes Magos. Sí, señor. Y he visto a la Virgen, con el niño. Entiendo que es la Virgen con el niño, pero me falta una figura, la de San José. Verás, también me quedo sorprendido, ¿no? Es que creo que es el segundo. Sí, pero a mí me sorprende una cosa de aquello, y es que eso tiene que ver con la creencia del catolicismo ortodoxo, ¿no? En la religión, el catolicismo ortodoxo, no existe San José. No hay un padre putativo. No hay un padre putativo. La Virgen está solita en el mundo con su hijo y con el Dios que la ha fecundado, ¿sabes? Entonces, básicamente, por eso no aparece San José. No existe San José entre los ortodoxos. Lo digo porque es una lectura, ¿no? Cuando uno llega a un sitio como este, más allá de decir, bueno, pues espectacular el atrio, si nos fijamos en todos esos detalles. Y he visto otro detalle, en alguna de las piedras que conforman todo el esquinazo de los sillares, hay marcas. He visto un 12, por ejemplo, no sé si habla del siglo XII. No, tiene que ver con las marcas de los canteros. Hay como 59 marcas registradas de 29 canteros diferentes, creo, en esta iglesia. Esto quiere decir que los que producían estas piedras, estos sillares magníficos de caliza, lo que hacían era ponían su marca para que quedara constancia de que ese sillar lo habían hecho ellos para cobrar el dinerete, porque si no bueno, claro, la firma, ¿no? Claro, tío, si no ponían la marca de los canteros no cobraban, pero esto lo encuentra uno hasta en la mezquita de Córdoba. En la mezquita de Córdoba hay cantidad de marcas de canteros para cobrar su dinerete, ¿no? Bueno, eso ya no se hará en las casas, ¿eh? No sé si alguien lo deja la firma, ¿no? No sé, igual bueno, sí, ¿no? ¿Verdad? Disfrutando del siglo XII aquí en Sotosalvos, un lugar recomendado para que vengan a disfrutar de la iglesia de San Miguel y de todo lo que ocurrió, pero yo sigo intrigado porque hemos hablado, bueno, no he visto pintura, supongo que no dejaría su marca aquí, nuestro querido Ricardo. Bueno, yo creo que eso lo hablamos tomando un vinito, como siempre. Porque hemos empezado hablando de Ricardo, de Ricardus Pictor, de pintor de brocha gorda, que firmó, no con la brocha gorda en el documento. Bueno, cuidado, ahora hablamos de eso, ¿no? ¿Tienen curiosidad? Pues acompáñenos, vamos a buscar refugio, a ver si... Un vinito ya, ¿no? Estas escaleritas, camino, a ver. Seguro que hay un bar cerca. Venga, vamos a buscarlo. Vamos a venga con nosotros, que le contamos lo de Ricardus Pictor. Venga, sí, ¿tú crees que con la brocha gorda pintó en él? Sí. El tío dibuja su cara, ¿verdad? No, claro.
encontrado refugio, no está nada mal. Afortunadamente. El rancho de la Aldehuela, a muy pocos kilómetros de Sí, aquí en Torrecaballeros, ¿no? Bueno, hasta aquí no llegaría ese territorio del que hemos hablado. No, esto desde luego que esto era alfo segoviano. Aquí no, aquí el obispo no se atrevía. Aquí el concejo de Segovia le había prendido fuego al obispo. Bueno, nosotros nos hemos venido hasta aquí para hablar de algo que les tenemos a ustedes esperando para explicárselo, y es por qué este Ricardus Pictor pinta su cara, que por eso me ha llevado a mí pensar que no era de brocha gorda, que era un dibujante, además, que era un pintor de la época. Si te das cuenta, el tipo se pinta a sí mismo y se pinta con el pelo recogido. Sí. O sea, porque estaba pintando en ese momento, ¿no? En el momento en que le toca confirmar este documento, pues el tío estaría pintando, yo creo que estaría jalbergando, que decía mi suegra, cuando blanqueas una casa, pues estaría jalbergando algo y le agarraron de testigo de este acto, ¿no? Les hemos mostrado a ustedes en el programa ese documento en el que al lado de la firma, donde pone efectivamente Ricardus Pictor, está. Esto es inusual, esto no lo has visto tú nunca en un documento. En mi vida. Es decir, mira que he estado en archivos, y es que Segovia tiene unos archivos maravillosos. Esto está en el archivo diocesano de Segovia, donde la archivera técnico del archivo, Mar Peñas, a la cual saludamos desde aquí, que es una profesional de primera y una buena amiga, ¿no? Pero es una excepción. Esto no. Es algo absolutamente extemporáneo, es decir, es completamente. Yo no he vuelto a ver en mi vida nada semejante, es decir, porque tú ves el cuerpo del documento, que está escrito en un pergamino, ¿no? Un pergamino bastante bien trabajado. Es de piel, ¿no? Sí, pergamino, piel de vacuno, que se prepara para trabajar, ¿no? Es el mejor soporte para escribir. Cuando la gente dice, ¿dónde guardarías tú tus documentos más importantes? Dices, en un DVD, en la nube. No, señor, en un pergamino, que es que tiene casi 900 años. ¿Y cuánto dura un disco duro? Si dura 2 años, 3 años, y ya está, y tienes que andar cambiándolo y alimentándolo, ¿no? Y esto sigue funcionando después de 9 siglos. O sea, que todas las firmas que vemos, la única que está acompañada de un dibujo sería la suya. Si te fijas, además, te das cuenta de que en el documento hay diferentes tipos de grafías, es decir, que algunas de las personas que confirman sabían escribir y otros no. Este Ricardo no sabía escribir al 100%. Entonces, lo que hace, en lugar de firmar con su nombre, es decir, poner yo, Ricardo el pintor, confirmo, lo que hace el tipo es dibujarse de perfil con la boca abierta, y de allí el escribano que realiza la copia del documento, él pone ego Ricardus Pictor, confirmo, ¿no? Que no sé si es casualidad o no, pero justo de esa boca abierta del dibujo sale la frase como si fuera... El ego, no el ego. Esto es otra de esas joyas que tiene Segovia, que no nos cansamos de decir que Segovia mola. Segovia mola, y por estas cosas mucho más, si se lo contamos, porque a raíz de este documento hemos entendido ese reparto del territorio. Claro, y sobre todo el tipo del que estábamos hablando, ¿no? El tipo Muñovela, que podría ser incluso el origen del nombre del pueblo, Muñoveros, ahí al lado de Beganzones, ¿no? En tierra de Turégano, tierra del señorío del obispo de Segovia, que es muy interesante. Te voy a decir una cosa, que ahí tenemos un reintegro comunero, ¿eh? En Muñoveros tendremos que ir con un reintegro comunero en otro de los capítulos de Historietas de Segovia. Bueno, será otra de las historietas. La de hoy la cerramos con Ricardo el pintor, al que si estuviera en nuestra época le podríamos llamar para que nos diera un repasito. Yo creo que se viniera a tomar un vinito. Eso lo haría, seguro. Fijo. Yo creo que paró, y mientras estaba el otro escribiendo, diciendo, mira que bien escribe aquí el paisano este, ¿no? Échame un vino. Bueno, Bermundus, que es el que está debajo. Bermundus, que se tomaría. Sí, nosotros vamos a llamar a nuestro Bermundus particular para que no es vermú lo que te vamos a ofrecer, pero sí un vino, que lo tenemos por aquí, y vamos a hacer el brindis en este programa. Bueno, pues como siempre por Ricardus Pictor. Por Ricardus Pictor. ¿Cómo has visto el...? Ricardo, cuando cerraba las obras, Ricardo Pictor dejaba y le preguntaba a los clientes, ¿no? ¿Cómo ha quedado todo esto? Yo te pregunto a ti, ¿cómo ha quedado el programa de hoy? Hombre, pues me parece que ha quedado bien niquelado, ¿no? O sea, ha dado de sí el libro, ¿eh? Hemos pasado algo fresquete, pero ha dado de sí el librito. Sí. Esperemos que este capítulo pase a la historia como estos pergaminos, que claro yo creo que sí. Siglos, así que por el gremio de los pintores, por Ricardo Pictor y por esa firma, por Segovia mola. Hombre, que mola Segovia, pues vamos a disfrutarlo. Viva el vino.